Shoreditch, en el este de Londres, zona que en la última década se ha convertido en la escena de nuevos artistas, efervescencia cultural y uno de los lugares más hip del mundo. Yo huí. Y sí, allá atrás está Shoreditch High Street, que es como la calle que está de moda y la zona donde están las galerías y las tiendas. Y todo el mundo ya les platicará de eso, pero yo, como soy muy ñoño, quise venir a esta parte que es el corazón de Shoreditch. ¿Qué es realmente Shoreditch? Después de investigar y ver algunos documentales, aquí les platicaré. Cuando les platiqué del Box Park de Shoreditch, Shoreditch quiere decir donde se junta la hipsteriza. Pero también, en realidad, el origen inglés de ese nombre es de Jane Shore, que era una amante del rey Eduardo IV de Inglaterra, que murió en una zanja o en una ditch que estaba aquí, por eso se llama Shoreditch. Y esto es el corazón de Shoreditch. Y tiene una trascendencia especial porque fue el primer council estate de Gran Bretaña. ¿Qué es un council estate? Bueno, básicamente un council estate son casas de interés social. Es un conjunto habitacional que el gobierno provee a la clase trabajadora para que a medida de sus posibilidades pueda vivir decentemente. En la época post-revolución industrial, las condiciones de la clase trabajadora eran simplemente infrahumanas. No había sindicatos ni había regulaciones de ningún tipo, había explotación y los obreros vivían como podían. A finales del siglo XIX, esto era un mugrero habitado por, literalmente un mugrero, y cuando digo mugrero había perros muertos en las calles, caca, todo tipo de cochinada. Un sociólogo victoriano llamado Charles Booth hizo un estudio sobre la pobreza en el este de Londres y estaba convencido de que algo se podría hacer para solucionarlo. Entonces decidieron hacer algo con toda la gente que vivía aquí en condiciones precarias. Tiraron todo lo que había alrededor de esto, de Shoreditch, y construyeron lo que se conoce ahora como Arnold Circus, que en realidad Arnold Circus es esta glorieta. Los británicos usan circus para glorieta. Y amontonaron todos los escombros aquí y crearon esta especie de jardincito en terrazas. El Arnold Circus es el centro de este Council Estate, que fue el primer proyecto de vivienda administrado por el gobierno con el objetivo de regenerar una zona marginada de la ciudad. Un conjunto de edificios habitacionales a precios accesibles para la clase trabajadora. Una obra maestra de urbanismo. Recordemos que la gente que vivía aquí en los primeros días de Arnold Circus era gente muy pobre, que no tenía idea de cómo vivir, literalmente. La esperanza de vida era de 16 años. Entonces no sabían lo que era tener una casa con puertas, con camas, mucho menos un jardín. Entonces la idea de este circus, que si se fijan da a las ventanas de muchos de estos flats o departamentos, tiene un jardín. Entonces la gente que se movía a vivir aquí a Arnold Circus, que venía de vivir casi en las calles, tenía una vista al jardín, lo cual era maravilloso. No a todos les alcanzaba para pagar un cuarto aquí, y muchos de los que fueron expulsados de la zona se movieron a otras zonas marginadas en los alrededores. Pero sucedió algo muy curioso. Se volvió una especie de burbuja social donde la gente ya tenía otras costumbres. Es más, la gente que se quedó sin casa no se acercaba a todo este núcleo de Arnold Circus, se quedaba en las orillas. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, había dos escuelas, había una iglesia cerca, no había pubs. Entonces derivó en una regeneración social total. Y bueno, además, vean la belleza de los edificios, es oro victoriano. A pesar de que el presupuesto era limitado, el arquitecto encargado del proyecto, un joven llamado Owen Fleming, entonces de 23 años, hizo su mejor esfuerzo por darle a estos edificios una estética digna de los barrios acomodados del próspero West End de Londres. A principios del siglo XX, la comunidad judía que huyó de Rusia se asentó aquí y lo hizo prosperar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el este de Londres fue el más golpeado por los bombardeos, pero Arnold Circus salió intacto. Después de la guerra, las nuevas generaciones emigraron a espacios más modernos y Arnold Circus cayó en el abandono. Hasta que a mediados de los 70, los migrantes de Bangladesh que trabajaban en la industria textil heredada por los judíos retomaron Arnold Circus y lo convirtieron en su nuevo hogar. Ahora Arnold Circus se mantiene como una verdadera joya de Londres. A solo una cuadra de la vorágine cultural de Shoreditch High Street, Bethnal Green y Brick Lane,
descansa como un monumento a la regeneración social y a la reinvención de modelos de urbanización. Conozco algunas ciudades que podrían aprender de esto. Bueno, les pueden contar todo lo que quieran de Shoreditch y de qué de moda está y lo chido que están sus galerías y sus cafeterías, pero la historia es lo más interesante. Así que Arnold Circus, aquí en el corazón de Shoreditch, primero fue la salvación de un grupo social marginado, después fue un oasis para la comunidad judía, después fue una salvación para los bangladeshis y ahora es el refugio de la hipsteriza.